Artículo 656 derogado. Artículo 657 sanción de clausura del establecimiento. La Administración Tributaria podrá imponer la sanción de clausura o cierre del establecimiento de comercio, oficina, consultorio en general del sitio donde ejerza la actividad, profesión u oficio, mediante la imposición de sellos oficiales que contendrán la leyenda cerrado por la DIAN en los siguientes casos. 1. Por un término de 3 días cuando no se expida factura o documento equivalente estando obligado a ello, o se expida sin los requisitos establecidos en los literales B, C, D, E, F o G del artículo 617 del Estatuto Tributario, o se reincida en la expedición sin el cumplimiento de los requisitos señalados en los literales A, H o I del citado artículo. 2. Por un término de 3 días cuando se establezca que el contribuyente emplea sistemas electrónicos de los que se evidencie la supresión de ingresos y o de ventas, lleva doble contabilidad, doble facturación o que una factura o documento equivalente expedido por el contribuyente no se encuentra registrado en la contabilidad ni en las declaraciones tributarias. 3. Por un término de 30 días cuando las materias primas, activos o bienes que forman parte del inventario o las mercancías recibidas en consignación o en depósito sean aprehendidas por violación al régimen aduanero vigente. En este evento la sanción se aplicará en el mismo acto administrativo de decomiso y se hará efectiva dentro de los 2 días siguientes a la fecha de firmeza de este. La clausura se acompañará de la imposición de sellos oficiales que contengan la leyenda cerrado por evasión y contrabando. Esta sanción no será aplicable al tercero tenedor de buena fe siempre y cuando ello se pruebe. 4. Por un término de 3 días cuando el agente retenedor o el responsable del régimen común del impuesto sobre las ventas o del impuesto nacional al consumo o el responsable del impuesto nacional a la gasolina y a la CPM o del impuesto nacional al carbono se encuentre en omisión de la presentación de la declaración o en mora de la cancelación del saldo a pagar superior a 3 meses contados a partir de las fechas de vencimiento para la presentación y pago establecidas por el Gobierno Nacional. No habrá lugar a la clausura del establecimiento para aquellos contribuyentes cuya mora se deba a la existencia de saldos a favor pendientes de compensar siempre que se hubiere presentado la solicitud de compensación en los términos establecidos por la ley. Tampoco será aplicable la sanción de clausura siempre que el contribuyente declare y pague. Los eximentes de responsabilidad previstos en el artículo 665 de este estatuto se tendrán en cuenta para la aplicación de esta sanción siempre que se demuestre tal situación en la respuesta al pliego de cargos. 5. Por un término de 3 días cuando se establezca la no adopción o el incumplimiento de sistemas técnicos de control. Parágrafo 1. Cuando el lugar clausurado fuere adicionalmente casa de habitación, se permitirá el acceso a las personas que lo habitan, pero en él no podrán efectuarse operaciones mercantiles ni el desarrollo de la actividad, profesión u oficio por el tiempo que dure la sanción y en todo caso se impondrán los sellos correspondientes. Parágrafo 2. La sanción a que se refiere el presente artículo se impondrá mediante resolución previo traslado de cargos a la persona o entidad infractora, quien tendrá un término de 10 días para responder. Salvo lo previsto en el numeral 3 de este artículo, la sanción se hará efectiva dentro de los 10 días siguientes al agotamiento en sede administrativa. Parágrafo 3. Sin perjuicio de las sanciones de tipo policivo en que incurre el contribuyente, responsable o agente retenedor cuando rompa los sellos oficiales o por cualquier medio abra o utilice el sitio o sede clausurado durante el término de la clausura, se incrementará el término de clausura al doble de inicialmente impuesto. Esta ampliación de la sanción de clausura se impondrá mediante resolución previo traslado de cargos por los 10 días por el término de 10 días para responder. Parágrafo 4. Para dar aplicación a lo dispuesto en el presente artículo, las autoridades de policía deberán prestar su colaboración cuando los funcionarios competentes de la Administración Tributaria así lo requieran.
Parágrafo 5. Se entiende por doble facturación la expedición de dos facturas por un mismo hecho económico, aun cuando alguna de estas no cumpla con los requisitos formales del artículo 617 y sin que importe su denominación ni el sistema empleado para su emisión. Se entiende por sistemas electrónicos de los que se evidencia la supresión de ingresos y o de ventas, la utilización de técnicas simples de captura automatizadas e integradas en los sistemas POS, valiéndose de programas informáticos tales como Pantower, software instalado directamente en el sistema POS, o programas Zapper, programas externos grabados en dispositivos USB, a partir de los cuales se evita que algunas operaciones tales como reembolsos, anulaciones y otras transacciones negativas aparezcan en el informe o en el historial. Se evita que algunas operaciones tales como reembolsos, anulaciones y otras transacciones negativas se sumen a los totales finales, se reinicializa en cero o en algunos casos en una cifra específica. Los totales finales y los contadores genera que ciertos artículos no aparezcan en el registro o en el historial. Se borran selectivamente algunas transacciones de venta o se imprimen informes de venta omitiendo algunas líneas. Parágrafo 6. En todos los casos, si el contribuyente objeto de esta sanción se acoge y paga la siguiente multa, la Administración Tributaria se abstendrá de decretar la clausura del establecimiento así. Para efectos de lo dispuesto en el numeral 1, una sanción pecuniaria equivalente al 5% de los ingresos operacionales obtenidos en el mes anterior a la fecha en que incurrió en el hecho sancionable. Para efectos de lo dispuesto en el numeral 2, una sanción pecuniaria equivalente al 10% de los ingresos operacionales obtenidos en el mes anterior a la fecha en que incurrió en el hecho sancionable. Para efectos de lo dispuesto en los numerales 3 y 4, una sanción pecuniaria equivalente al 15% de los ingresos operacionales obtenidos en el mes anterior a la fecha en que incurrió en el hecho sancionable. Para efectos de lo dispuesto en el numeral 5, una sanción pecuniaria equivalente al 10% de los ingresos operacionales obtenidos en el mes anterior a la fecha en que incurrió en el hecho sancionable. Parágrafo 7. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales informará en su página web las sanciones de clausura del establecimiento que sean anuladas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Artículo 657-1. Retención de mercancías a quienes compren sin factura. A quienes en un radio de 600 metros de distancia del establecimiento comercial se les sorprenda con mercancías adquiridas en este sin contar con la correspondiente factura o documento equivalente, se le aprehenderá la mercancía por la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Para tal fin, se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento. 1. Toda retención de mercancías deberá ser efectuada mediante acta por una persona expresamente comisionada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, quien podrá, si así lo requiere, solicitar el apoyo de la fuerza pública. 2. Quien adelante la diligencia de retención de la mercancía entregará al afectado un comprobante en el cual conste este hecho, el cual se diligenciará en un formato especialmente diseñado para este efecto por la DIAN. 3. La mercancía retenida será almacenada en las bodegas o depósitos que disponga la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para tal efecto. 4. Los bienes retenidos podrán ser rescatados por el interesado, previa presentación de la factura o documento equivalente correspondiente con el lleno de los requisitos legales y el pago de una multa equivalente al 10% del valor de la mercancía que figure en la correspondiente factura o documento equivalente. 5. Las personas comisionadas que hayan constatado el hecho de la compra sin factura o documento equivalente deberán elaborar simultáneamente el informe correspondiente y darán traslado a la oficina competente para que se imponga al establecimiento una sanción de cierre por evasión de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 657 del Estatuto Tributario. 6. Transcurridos 15 días hábiles desde la fecha en que se haya efectuado la retención de la mercancía y ésta no haya sido rescatada
con el cumplimiento de todos los requisitos legales, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales deberá declarar su decomiso a favor de la Nación mediante resolución. El funcionario encargado de adelantar este procedimiento dispondrá de un máximo de 8 días hábiles contados desde el vencimiento del término señalado en el inciso anterior para expedir la resolución correspondiente, so pena de incurrir en causal de mala conducta. Contra la resolución proferida procederán los recursos de ley. 7. Los bienes decomisados a favor de la Nación podrán ser objeto de venta a través del sistema de remate, de donación o de destrucción de conformidad con los procedimientos vigentes en el régimen aduanero. Parágrafo. Cuando se trate de bienes perecederos, los plazos a que se refiere el numeral 6 de este artículo serán de un día hábil. Artículo 658. Sanción por incumplir la clausura. Artículo derogado.